Bueno, para todos aquellos que han tenido la paciencia de esperar, vamos a abordar ya la segunda parte de esta conferencia. Consta de dos partes marcadas, lo anuncio desde ya. Una primera, voy a intentar trazar una evolución de la historia local de Iza-Gulina a través de los palacios y las casas, atendiendo básicamente a la evolución de los estilos y a las tipologías. Y siempre que sea posible intentaré marcar las diferencias que encuentro entre las casas del Valle de Gulina y las de la Cendea de Iza. La segunda parte va a tratar sobre otros elementos patrimoniales, otros inmuebles de interés. Es un grupo tipológico muy variado que comprende desde, por ejemplo, fuentes y lavaderos hasta un viaducto, una obra de ingeniería. Bien, ante esta foto que tenemos aquí en pantalla, una foto histórica, otro documento de una pérdida irreversible, una de las numerosas pérdidas irreversibles, quiero hacer la siguiente reflexión. Y es que son varios los inmuebles que han desaparecido en el último tercio del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y además, ya les he dicho, algo realmente insustituible, inmuebles insustituibles. Otro grupo muy importante están en proceso de ruina, amenazan ruina y desaparición inminente. Y lanzo, vamos a decirlo aquí, si es posible, un SOS, una llamada pues, para intentar salvar un patrimonio, en primer lugar, en fin, a sus propietarios, pero también, ciertamente, a todos los vecinos de Iza. Por último, hay un grupo de obras, hay una serie de obras que están tan reformadas, ya lo he anunciado, que ciertamente pues, han perdido muchos aquellos elementos que permiten su adscripción estilística. Bueno, la torre que tienen en pantalla, la foto sacada en 1970, es la casa-torre desaparecida de Lete. Casa fuerte de linaje de este apellido, los Lete, que se exporta al exterior, etcétera, y que es una obra del siglo XVI, de base rectangular, de mampostería, etcétera, ¿no? Si se fijan en el encuadre que tiene, la foto que hiciera Mariano Estorners Lassa, esta foto está en Auñamendi, veremos qué es lo que tenemos hoy en día donde estaba la torre. Y, oh sorpresa, por arte de magia nos encontramos con una casa muy vertical, ¿se fijan? Excesivamente elevada, la referencia siempre es la iglesia, que es la casa parroquial. Tiene la puerta, si reparan bien, el arco de medio punto de la torre, de la citada torre que hemos visto antes, y la ventana que está sobre la torre. Y claro, el muro de la derecha está más recrecido, con el sillarejo que era de la torre. ¿Se dan cuenta? El edificio más importante, más antiguo, perdón, que había en Lete. Esta torre nos da pie a hacer una primera reflexión, antes de empezar la evolución de la casa, que es la cuestión, le he llamado así, la cuestión de las torres de la Cendea de Iza. La Cendea de Iza, desde el punto de vista geopolítico, el reino de Navarra tiene unos puntos de interés estratégico. Uno es el conocido paso de Osquía, teniendo como vigía a Tondo, y otro es el camino, luego será el camino real, que conducía a Pamplona, la capital del reino. Había torres, al menos desde el último tercio del siglo XVI, torres, casas fuertes, en Atondo, en Ochovi, Erice, en Orderiz, Aldace Chabacoiz y Sarasa. Esta foto está sacada desde Sarasa, es decir, hay comunicación visual entre las torres de estas últimas localidades. La mayor parte de ellas han desaparecido sin dejar huella. Lo curioso es que lo han hecho en el siglo XX. La de Atondo, la de Erice, todavía en una foto de 1918, a punto a ver, tras la iglesia nueva, ya se había inaugurado la nueva iglesia de comienzos del siglo XX, ven una torre, algo más abajo de la iglesia vieja que está arriba, en lo alto, ¿no? Ha desaparecido también la de Orderiz. La de Ochovi se encuentra totalmente refundida en el palacio del siglo XVI. Es la llamada Torre Vieja o Torre Gótica. Y luego, las dos únicas torres que han llegado a nuestros días son la de Aldace Chabacoiz y la de Sarasa. Estas torres no corresponden, en lo que vemos al menos, de la fábrica, haría falta un estudio de las etapas, un estudio arqueológico, pero no corresponden a esa cronología medieval. Nunca serán anteriores del siglo XV y yo diría más probablemente
lo que se ve, insisto, lo que se ve ya del siglo XVI. Bien, las dos únicas conservadas son la torre de Aldaz-Chabacoiz, es la mejor conservada, sin duda, ¿no? Aldaz-Chabacoiz está en uno de los ángulos del patio, lado norte de lo que es la casa, etcétera. Es la parte más antigua de la casa, siempre se guarda como el corazón de la misma o el tal. Podría ser una torre símbolo ya que tiene 4 plantas, 4 pisos, ven ahí. Es una obra de mampostería y tiene sillar en los ángulos. Tiene un ligero talud. Y, sobre todo, yo quiero llamar la atención sobre las 2 cornisas con 2 hileras de canes en la parte superior que ven ahí en lo alto, que, no digo en esta torre, pero sí en las torres originales, era el lugar que marcaba donde se colocaría el cadalso. Los cadalsos eran estructuras de madera de carácter defensivo. Desde las aspilleras se arrojaban dardos a los posibles sitiadores, etc. Pero vamos, todo esto es una recreación. Esa torre que ven ahí es es una reconstrucción de otra torre navarra, de la de Lanz. Las medidas son casi 10 metros de altura, se fijan, 8 metros y medio el lado más largo y 6 metros el lado corto. Son siempre rectangulares, siempre de base amplia y obras evidentemente de mampostería, de mampuesto todas ellas, siempre. Y sobre la torre de Sarasa no me voy a pronunciar. Les dejo para que en 1 minuto, en 2 minutos, contemplen este mosaico de imágenes que he preparado. Tiene las mismas características, no me voy a reiterar, de la de Aldaz. En este caso solo tiene una cornisa que marcaría la zona del Palomar, se fijan ahí, y para verla completa, es decir, despojada de vegetación, hace falta que sean fotos siempre de antes de 1994, donde incluso está con los tejados, ha caído todos los forjados y realmente está en estado pues ruinoso. Están ciertamente las 4 paredes y cada año. Bien, en las fotos de 1916, si se fijan, fíjense cómo emerge. Está en el camino y para todo el que conozca Sarasa, incluso cualquier persona que viaje a Pamplona, que vaya a Pamplona o que vuelva de Pamplona, llama la atención Sarasa. Hay una fila de casas nuevas en primer plano. En esta foto de 1916 no están las casas y la torre es la que tiene protagonismo en todo el caserío del pueblo de Sarasa. ¿Se fijan? La torre rectangular, con la cubierta a 4 aguas, vigía del camino, etcétera y tal, y al pie de la iglesia, ¿no? Fotos de 1965 y 1994, con los tejados y con todas las dependencias más o menos completas. Fotos de ayer, 2020. Es un jardín vertical, de los que tanto proliferan en nuestras ciudades ahora, pero salvaje. No digo ni siquiera inglés y tal, ¿no? Y ya ven, todo es, como ven, pues ruina y demolición. Es un paisaje que yo diría que es para un cuadro romántico, ¿me entiendes? Esos evocadores de un pasado medieval que tal vez no lo sea tanto, insisto, porque en los elementos que vemos, aunque habría que hacer falta el estudio arqueológico, ver qué parte de la torre corresponde a etapas anteriores de la llamada torre del linaje o torre del solar, etcétera y tal, ¿no? Bien, y empezamos con la evolución de la casa, ahora sí, de forma lineal. Y les muestro arriba unas tipologías de cómo eran las casas góticas del Reino de Navarra. Eran casas de 2 plantas, con la puerta de arco apuntado o doble puerta, generalmente descentrada. O sea, ¿se dan cuenta? Descentrada del eje. Y en el segundo piso, el piso noble, solía tener ventanas, frecuentemente ventanas geminadas. Esta es la casa, en un momento ya del otoño de la Edad Media, fines del 15, residenciales, vamos a llamarlo, etcétera, ¿no? Todas se conservan en la cendea de Iza, y además en concreto en algunos pueblos. En unos pueblos. El que más tiene y tenía es Aldaba, estas casas góticas, ese documento de la Navarra medieval, vamos a decir, ¿no? Y las hay en Aldaba. Bueno, en Ariz hay casas de este esquema medieval, pero ya corresponden al siglo XVI. Bien, la casa más antigua de todas ellas estaba en Aldaba, y digo estaba porque fue demolida aproximadamente, no sé exactamente la fecha, en 2010. 2010. Esta casa, con la puerta descentrada, la puerta de arco de medio punto, las ventanas pues modificadas, tal, pero esta es la casa hoy en día, en el palais, ¿se dan cuenta? La casa. Y la portada de la casa era, según han señalado algunos autores, con los que estoy de acuerdo, por una serie de elementos, y por eso me perdonarán que les dé una pequeñísima descripción, que sería la más antigua. Indican la cronología, se dan cuenta, la evolución de las portadas góticas, ¿no? Esta portada podría datarse en el siglo XIV.
Ha sido propuesto así, por ejemplo, por Joseba Sirón, etcétera, y creo que es correcto porque tiene dovelas cortas. Las dovelas son las piedras que forman la rosca del arco, y el número de 13 hasta la línea de imposta. Esto es como si fuera un módulo o un sistema de proporción. Son siempre entre 11 y 13 en esta fase del gótico. ¿Se dan cuenta? 12 dovelas. Y luego la rosca del arco está achaflanada. Al menos tengo la foto para contarles esto y para arrancar una evolución tipológica. La casa mejor conservada es la que está en la parte inferior, la casa Martiarena, conocida entre mucha gente del pueblo por el nombre, pues, de los últimos propietarios, Satrústegui. Satrústegui. Pero he intentado recuperar el nombre histórico, al menos en la medida que me ha sido posible, de las casas. Es la que conserva mejor el esquema gótico de 2 plantas, con tejado a 2 aguas, etcétera y tal, y sobre todo tiene la calle central, que es de sillarejo, y una portada que ya nos da el tipo de la portada de fines del siglo XV, de piedra blanca, para diferenciarla del resto del muro. En este caso ya dovelas largas, y dovelas largas que tienen la rosca del arco muy moldurada, con un baquetón, que es una forma cilíndrica, y veo un detalle, y un filete, que el filete este de aquí es esa puntita que tiene hacia abajo, ¿no? Cuanto más avanzan hacia la sección triangular, se fijan, nos marca la evolución de la portada. Y el módulo, en este caso, es de 11 dovelas. De 11 dovelas. ¿Se dan cuenta? 11 dovelas. Les marco ahí la línea de imposta, de la que arranca el arco. ¿Se dan cuenta? Bien, el escudete ya lo he comentado, ¿verdad? Es el primero, de árbol arrancado, como no, 2 lobos, y hexagonal, y sin horladura. Bien, la siguiente casa atrás. Sí. Bien, bien. Bien, la siguiente casa, en estado ruinoso, ahí tapa mi icono de casa en ruinas, lo tapa el escudo de Iza, más o menos que le había puesto, es la casa Irico, es el nombre original de Aldaba, que es la casa solar, casa de origen del apellido, el toponímico, Aldaba. Se ha llamado recientemente casa Zunzarren. Era una casa de 2 plantas y, de hecho, el recrecimiento que tiene en la parte superior ahí, el desván, ¿se fijan?, es posterior. Además, da lo mismo porque ahora ya no existe. Tiene la puerta descentrada, la puerta de arco apuntado y las ventanas que les he dicho geminadas. Esas ventanas que son casi la firma de estilo de este periodo, de esta arquitectura residencial del gótico final. Ocupa casi una manzana. Y este es el estado actual. Y este es el estado actual, que es obra de mampostería, es obra de mampostería que... Sí, es obra de mampostería, como ven aquí, y tiene 2 ventanas geminadas en este lado y otra en el lado corto. Bien, la portada principal descentrada es de arco apuntado y tiene en la clave una cruz, que es un signo de afirmación cristiano al que luego me referiré. Conserva otra portada, siquiera más interesante, en el interior, que la maleza me impide ver. Yo he contabilizado 9 dovelas, pero pueden ser 11, que tiene la rosca del arco, dovelas largas, y la rosca del arco es acanalada o de media caña. Va indicando, ¿se dan cuenta?, la evolución de un gótico. Solo una casa me da todo el repertorio del gótico, ¿no se dan cuenta? Y una casa en ruinas, solo quedan las paredes, ¿se dan cuenta? Y me da toda la tipología del gótico en Navarra. Pediría a quien procediera de verdad que salven esta casa. Pediría a título personal, no más de... Bien, la portada principal tiene una contraportada que es de arco rebajado. Me dirijo a los de CIA, que no tienen casas góticas, pero la portada de la iglesia tiene arco apuntado debajo y encima tiene arco rebajado, también como el que ven aquí. Y este es el estado actual. El estado actual es la puerta tapiada. ¿Se dan cuenta? Está cegada. Bien, otra casa de las góticas de este repertorio es la casa de Aldaz Echabacoiz, la casa señorial, la casa de origen, obra de Sillarejo, que conserva... Pasa. ¿Puedo pasar yo? No, anterior a esa.
Bien, hay un problema. Bien, la casa señorial de Aldaz Echabacoiz es... la portada es una portada que ya avanza hacia el medio punto, es ligeramente apuntada, tiene dovelas largas, 13 dovelas largas, acuérdense del módulo, y tiene el escudete de la familia Los Aldaz, con casa solar en Aldaz de Larraún. El interior de la casa Irico nos ofrece un variopinto repertorio de portadas. Esta tiene un nombre un poquito raro, pero bueno, para ustedes, para simplificar, les diré, la portada de la izquierda es un arco, se llama adintelado con ménsulas en cabeto. Es un nombre muy raro. Yo le llamaría un arco mixtilíneo que tiene en la parte de arriba un dintel recto y dos ménsulas cóncavas. Este tipo de portada que está en la segunda planta lo podemos muy bien ver por el estado ruinoso de la casa Irico. Existe otra similar en Aldaz. Asimismo, con maleza, el destino de estas casas. ¿Se fijan ahí? A la izquierda. Este tipo de arco mixtilíneo. Por último, en Aldaba hay una portada adintelada que apoya en dos sillares achaflanados. Y este sería pues todo el repertorio. Bien, en esta evolución de la arquitectura gótica, en Atondo nos encontramos con la portada de la casa nativa de Guillerma de Atondo, que es una portada con 11 dovelas largas en la línea de impostas y el arco recorrido por esa canaladura o media caña a la que se contrapone una serie de bolas. Así visto, parece un simple motivo ornamental, un simple motivo decorativo. Pero si yo les digo que Guillermo de Atondo hizo el testamento en 1490 y que 2 años después se produjo el descubrimiento de América, que entre otras cosas lo que demostró fue la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra. Bien, demostró la redondez de la Tierra y el inicio de toda una revolución científica que puso en cuestión de que la Tierra fuera el centro del universo, es decir, la teoría del teocentrismo. Se va a saber poco después, con Copérnico, etcétera, que la Tierra, como todos los planetas, gira en torno al Sol. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Pues muy sencillo, pongo en relación este motivo de las bolas con esa demostración de que la Tierra es redonda, ¿se da cuenta? Y esa evolución, el paso de la Edad Media al Renacimiento, prácticamente. Bien, el hijo de Guillermo de Atondo, Juan de Jasso, el padre de San Francisco Javier, hizo importantes reformas en el castillo de Javier. Y una de ellas se refiere a una de las dos portadas de puente levadizo que ven ahí. Y si reparan, la rosca del arco es acanalada y está recorrida de bolas. Otro tanto el motivo. Este motivo cobra carta de identidad en Navarra. Y en las 3 primeras décadas del siglo XVI, ya en el Renacimiento, lo vemos en casas de este momento, como es la casa Simorena de Larumbe. En el antepecho de la ventana vemos 6 bolas. Y bajo este arco, bajo este antepecho y sobre la portada está un anagrama de Cristo, el IHS, con una cruz patada. Esto es un símbolo cristiano por excelencia que se generaliza en la arquitectura de Navarra, también en la arquitectura doméstica, después de las predicaciones de San Bernardino de Siena. Cruces, cruces y anagramas de Cristo y calvarios. Bien. Bien, otro de los motivos que caracterizan este gótico final, este otoño de la Edad Media de la arquitectura residencial, son las ventanas geminadas, llamadas también ventanas mirador. Ventanas dobles, coquetas, preciosas. Las 3 que vemos aquí están en la casa de Aldaba, en la casa Irico, y son de arco conopial. El arco conopial es un arco de 4 centros que tiene un pequeño conopio o puntita que ven ahí, y se labran sobre un sillar único, monolítico, y tenían todas un pilar o una columna en el centro, que en la mayor parte de los casos ha sido eliminado posteriormente. ¿Para qué? Para ampliar el campo de visibilidad de las ventanas, etcétera, ¿no? Bien, estas ventanas tienen contraventanas y son también de arco rebajado, la ventana que está sobre la puerta principal. Y en la parte inferior tiene asientos.
tiene asientos. El asiento lo vemos también en la única ventana mirador que se ha conservado de Aldaz Echabacoiz. ¿Se dan cuenta? El asiento. Para ver sin ser visto. Apoyado en la ventana. Y también en... sí, pásala. No, anterior. Sí. Y también en Otxobi, en el Palacio de Otxobi, antes de la Reforma. ¿Se dan cuenta? Ventana con asientos, que sería la otra tipología. Hay otras variedades de ventanas geminadas, ventanas mirador, como esta de doble arco apuntado en Aldaz Echabacoiz, o la de la casa Goicoechea de Ariz, que ya es obra del siglo XVI y tiende al medio punto. Y bien, el canto del cisne, el broche de oro, lo pone en la portada de la casa de Orderiz, que es una casa barroca, pero que reaprovecha la portada esa final del estilo llamado pues, isabelino, reyes católicos, etcétera, que tiene dovelas largas, 11 dovelas largas en la línea de imposta, también es de arco conopial y destaca el uso de la piedra blanca, muy probablemente de las canteras ya citadas del Alto de Arrobia en Olza. Además, la fachada forma un bonito esquema con los dos escudos barrocos, la ventana de reja y finalmente la portada de arco conopial, con la que cerramos la Edad Media en la arquitectura de Iza Gulina. Bien, el siglo XVI o al siglo XVI corresponden los dos palacios de Cabo de Armería que se conservan. Los palacios de Cabo de Armería, y lo digo de manera muy sucinta, eran los palacios de los ricos hombres, de los hijosdalgos más importantes del reino, y también los de mayor nobleza y mayor antigüedad. Eran casas solares, casas de linaje, y exportan el apellido que les he dicho toponímico, es decir, el apellido en este caso de Sarasa. El ala renacentista de este palacio, dentro de un complejo de dependencias, fue mandada a construir por Miguel de Sarasa y Múzquiz, el señor, el palaciano de Sarasa. En realidad se llamaba Miguel Navarro y sirvió al emperador, a Carlos V, en distintas acciones e intervino en las guerras de Italia contra el monarca francés, donde se debatía la supremacía en Europa. ¿Se dan cuenta? La macrohistoria en la microhistoria, la supremacía, y murió en Italia. Murió antes de 1543. Luego, el palacio es de fines del primer tercio. La obra ya he dicho que está en este estado, que ciertamente pues, demanda, digamos de alguna forma, demanda el rescate, por así decirlo, lo que queda de él. Y es una fachada de sillería, fachada noble, que tiene la puerta descentrada siguiendo el esquema gótico, pero 3 plantas, ya 3 plantas, y obra de sillería noble. Bien, visto desde el otro lado, vemos como la planta baja tiene, al menos conserva 2 troneras. La tronera es signo de fortaleza, habla de la antigüedad, del carácter, de lo que había sido antes este palacio, ¿no? Las troneras se continúan también en el muro, la dependencia que está delante del palacio. ¿La siguiente? Sí, Bien, esta obra, ¿quién diría, verdad? Es monumento histórico-artístico. Esta foto la he sacado de la última actualización de los monumentos histórico-artísticos y debía estar protegida por la Ley de Patrimonio Español de 1985. Y prueba de la solidez de la fábrica es que está en pie todavía, ¿no? Pese a todo. Aunque detrás ya ahora mismo no hay muy poco, no hay nada. La siguiente. Bien, el libro de Armería de Navarra contiene las armas tanto de Miguel Navarro, el rastrillo escarcela que les he dicho, y las águilas con las alas esplayadas, y del propio palacio. Y yo creo que llama la atención en esta fachada fundamentalmente la reja de jaula, que es pieza única, con barrotes entorchados y crestería, que necesita ciertamente una restauración. Detrás ya ven lo que hay, está un poquito lanada, queda el esqueleto prácticamente de madera de la construcción, y a la derecha tenemos un escudo rococó que tiene las armas de Juan Ramón de Sarasa y Otazu, el señor del palacio, muy influyente en la segunda mitad del siglo XVIII, y que destaca el escudete central, destaca el escudete con el rastrillo que he comentado, y el cuartel primero, de la izquierda, de arriba,
es una luna, un creciente con las puntas hacia abajo y ajedrezado. Este es de Otazu, por la madre descendiente del palacio de Otazu del señor de Sarasa. Bien, la única pieza que puedo reseñar aquí de este palacio es el zaguán. El zaguán que, pese a haber servido de corral y el estado un poquito pues, de abandono, está aún ahí en pie, intacto, con la techumbre que les he dicho de vigas y bovedillas y los pilares. El pilar es octogonal, etcétera, ¿no? Y para que se lleven una idea un poquito interesante del valor de este palacio, yo lo comparo, y además lo comparo abiertamente, con el patio del Palacio del Condestable de Pamplona, la sala de cultura del ayuntamiento. Los pilares son de la misma cronología, pertenecen al primer Renacimiento, son muy iguales. Y apuesto a que todavía lo que queda del Palacio de Sarasa es más auténtico, más del siglo XVI, que los elementos que quedan de esa magnífica reconstrucción y adecuación del Palacio del Condestable de Pamplona. Bien, el otro palacio es el de Ochovi. Esta es la antítesis, ya que es una obra perfectamente restaurada. Incluso quiero alabar el gusto, el criterio, el respeto a distintas fórmulas en este palacio. Es un palacio torreado que se erige a partir de la Torre Vieja. La torre de la derecha, esta es una foto de antes de la restauración. Verán que el otro lado es obra de Sillarejo, y en él creo que advertirán una portada de arco apuntado, de potente dobelaje, que sería la puerta original de la torre Casafuerte de este palacio, que, claro, lamentablemente, pues en este caso, una pequeña sombra, tras la restauración, está cegada hoy en día, se fijan ahí a la derecha, en el ángulo inferior de la derecha, y sustituida por una puerta con un dintel monolítico. La puerta. Y luego el resto ya igualado, como obra de mampostería, con el rejuntado de cemento, etcétera, pues lo característico en fin, de estas reformas. Bien, este palacio torreado fue mandado construir en el último tercio del siglo XVI, según lo afirma el mismo señor del palacio. Se llamaba Miguel de Chauri, era escudero y era pues, militar. Y casado con María Juan de Erice, la hija del señor, el primer señor de Martín de Erice. En su testamento señala que hizo matrimonio constante, por lo tanto en este periodo que ven, murió el mismo año que Felipe II, atención al dato, 1598, y era por lo tanto súbdito, en este caso del rey Prudente, y hizo una torre de cal y canto nueva, con su portalada, recreció la otra y creó el Palacio Torreado de Ochovi. Es un edificio de 3 plantas, se ve perfectamente, aunque está en desnivel, en escalón, y únicamente hay restos de material de la antigua casa en la parte inferior de la torre de la izquierda, que verán que es un sillarejo de menor tamaño y coloración que el resto, que es todo de un sillar, no del todo regular, pero de sillar. La parte principal de este palacio, yo creo que hay que fijarse en algo que nadie ha reparado, creo que hasta este momento, que está rematadas las 2 torres por unas pirámides con bolas y cruz. En su testamento alude a que cuando se terminaran las torres pusiera unos bolos, dice, que no es el juego de bolos, evidentemente no y tal, ¿no? ¿Qué es esto? Pues fíjense bien, les pongo a la izquierda una cualquiera de las 1001 pirámides con bolas que decoran el monasterio de San Lorenzo del Escorial, monasterio panteón de los Austrias, ya saben, ¿no? Lugar de enterramiento que dispuso Felipe II para su padre Carlos I y para los Austrias, etcétera y tal, ¿no? ¿Qué son esto? La pirámide, la bola y la cruz. Bueno, la pirámide es un jeroglífico funerario y que Cervantes, el gran autor del Quijote, le llama la pirámide cristiana o pirámide cristianizada, recordando, porque es una base amplia y una punta hacia el cielo, la tierra y el cielo. La bola alude al mundo. Cuando la bola está bajo los pies, pongamos por caso, de un emperador o en la mano de un emperador, de un rey, es el poder terrenal sobre el mundo. Y cuando tenemos una cruz sobre la bola, es el imperio cristiano sobre el mundo. Aquí tienen codificado en los remates de pirámide con bolas, cruz y veleta del palacio de Ochovi, en la cendea de Iza, la macrohistoria,
la gran historia del imperio ese que dicen que no se ponía el sol, y la microhistoria, la historia local. Y ha llegado, y está puesta donde se va a ver. Y alabo, insisto, a los restauradores de este palacio que lo han conservado en la reforma. En las reformas, pues ya se sabe. No, si no se sabe, sobre todo, el sentido o el origen de cada elemento, pues, etcétera y tal, ¿no? Es una firma de estilo. La portada renacentista les puede parecer muy simple, pero es un arco de medio punto perfecto. Tiene la luz, o sea, la anchura perfecta del medio punto. Y está totalmente moldurado, como la arquitectura, por ejemplo, de Brunelleschi, que las molduras no se interrumpen en la línea de impostas, sino que van desde el suelo del pavimento y recorren toda la rosca del arco. Se fijan y tal, ¿no? Y el escudo. Yo no lo sé con certeza, ¿verdad? Pero yo lo fecharía el escudo un poquito antes. Es una piedra armera, en realidad, ¿no? Y tiene un medallón con una láurea. La láurea es una corona de hojas de laurel que incluye a los dos lobos, las armas, y coloca artísticamente las 4 aspas. ¿Se dan cuenta? Las 4 aspas, las 4 cruces de San Andrés. ¿Qué era esto? Era un motivo del Renacimiento más humanista, el que vemos en Estella, en Tudela, no en Pamplona, que no estaba tan en línea con este desarrollo del humanismo que precede al Renacimiento, sino que, pero aquí sí, aquí está. Y yo creo que este escudo puede ser más bien más de la primera mitad, o sea, del fines del primer tercio del siglo XVI, porque es muy parecido al de los Eguía en Estella, la actual biblioteca municipal, el de Johan de Eguía, es una láurea. ¿Qué hace la láurea? Glorifica ¿a quién? Al señor de Ochovi, al palaciano de Ochovi. ¿Por qué? Por sus gestas militares, eran caballeros, gestas militares, pero también por su cultura. El buen príncipe, el príncipe del Renacimiento, ¿se fijan? También llega a Navarra. ¿Quién ha dicho que somos...? También llega la cultura, incluso a zonas periféricas o recónditas, etcétera y tal. Pero hay otras casas, cada una con una valoración distinta, que en esencia o en parte se conciben, se proyectan en el siglo XVI, pero luego sufren ampliaciones, es como un organismo con vida, cambios, alteraciones, etcétera y tal, que igual ni se reconocerían. Aquí está la casa Articarena de Larumbe, esa casa solar, linaje, de una fecunda descendencia en toda Navarra. Yo diría que todos los Larumbe prácticamente derivan o se dicen derivar o se dicen nobles, con esa nobleza, claro, particular de nuestra tierra, de esta casa, de la casa Articarena. Así que propongo una peregrinación a la casa. Pero la casa no permite hoy en día, en los elementos externos visibles, ¿por qué? Primero porque está toda, digamos, tiene distintas etapas, pero está muy igualada, es toda de sillarejo, perdón, de mampostería, toda mampuesto. Y tenemos que ir a la portada principal que está ahí metida y, sobre todo, a ese arco de medio punto y el escudo que está sobre la puerta. El escudo. El escudo yo lo valoraría, no hay un escudo similar en Pamplona del Renacimiento, un escudo manierista como este que hay en la casa Articarena de Larumbe. Porque nos habla de lo internacional del Renacimiento, también llegando a los pueblos más recónditos. Porque nos remite inmediatamente a Miguel Ángel. No hablo ya nada del campo heráldico, de las armas, que ya he dicho repetidas veces, ¿verdad? Y creo que cualquiera que vuelva a ver este vídeo, esta grabación, verán que está repetido en 1000 casas, podría poner para dar y tomar de estas armas. Pero sí voy a la orladura. En la orladura tenemos motivos que nos remiten al gran creador, al gran inventor para el arte, que es Miguel Ángel. Por ejemplo, los ángeles tenantes que sostienen el escudo tienen un canon muy alargado, son muy esbeltos. Posturas retorcidas, angustiosas. Por ejemplo, fíjense el entrecruzamiento de piernas del ángel de la izquierda para el espectador. Nos remite a un dibujo de Miguel Ángel, Miguel Ángel. Perdón. Sí. Bien, perdón. Bien, ven el escudo y ven que me fijo en la orladura del escudo de carácter internacional y el ángel de la izquierda nos remite a modelos de Miguel Ángel. Por ejemplo, el esclavo que figura en uno de los proyectos para la tumba del Papa Julio II en Roma. ¿Se dan cuenta? El entrecruzamiento expresivo de las piernas, etcétera, ¿no? E incluso la propia orladura del escudo es un óvalo con bordes correiformes, de correa de cuero, que se retuercen. Bordes de carácter orgánico, que tienen vida, que eso es lo que quería Miguel Ángel, dotar de vida a elementos como estos, ¿no?
Bien, se difundieron a través de grabados franceses y flamencos como ese que ven ahí en la pantalla. Grabados franceses y flamencos, como este que tienen ahí. Bueno, casas de distinta índole, fechadas en 1568, está esta casa en Lete, también en estado ruinoso, ¿no? Tiene 2 plantas, sigue el esquema medieval, pero ya la puerta está centrada con arco de medio punto y en ella sobresale la clave de la casa, en la que, labrada a bisel, es decir, a 2 planos, como obra de marquetería, aparece un calvario con un promontorio que es el Gólgota, con la fecha 1568 y una cruz latina, la de Cristo. Para diferenciarse, los 2 ladrones hace una cruz a espada, en este caso apela a los 2 ladrones, o remite a los 2 ladrones. Y luego están los símbolos de la pasión de Cristo, 3 clavos, porque la iconografía de Cristo es un clavo para los 2 pies, y por lo tanto hay 2 clavos en los ángulos de arriba de los brazos de la cruz y un clavo abajo. Y a la derecha hay una representación esquemática de una corona de espinas. Esto es una afirmación cristiana. Nuevamente, colocarlo ante las casas de cristianos. Los restos del Palacio del 16 de Zuasti, aprovechados en la trasera del actual Palacio del 18, son la portada, la ventana, unos canes y el escudo, que también es escudo correiforme, un motivo creado para la historia del arte en diseños de Miguel Ángel, el gran inventor, el renovador del arte, también de la ornamentación, porque él decía que la materia era inerte hasta que no hubiera actuado el hombre y sacarle lo que tiene de espíritu. Y en este caso era que la correa de cuero, que por cierto, miren escudos y escudos y verán en 1000 de ellos el borde de cartela correiforme. Esa cartela que se enrosca, que se retuerce, ¿verdad? Etcétera y tal, ¿no? Pues ahí tienen el escudo. 2 cuarteles, los castillos de 3 almenas y los lobos. Primitivo escudo del Palacio de Zuasti, desde el siglo XIV hasta el XVI. Bien, termino, 2 casas del 16, una en Cía, la Casa Miguel Arena, y el Jaureguía, el palacio por antonomasia de Aguinaga. Le llaman Casa Jaureguía, que es una redundancia, es el palacio. Y tal. Bien, si tenemos que compararlas las dos, tienen cierta vocación de torre, ¿se dan cuenta? Tienen una tendencia a la elevación, ambas, y elementos que así la definen. Pero para distinguir el estatus de sus dueños o poseedores, tenemos que fijarnos en el material. La de Miguel Arena, la de Cía, es de mampostería, se fijan. Y en cambio, la de Aguinaga, lo vemos aquí abajo, es de un sillar mejor cortado, y además en todo el alzado de la fachada. La Miguel Arena tiene elementos que recuerdan cierto carácter defensivo. Tiene esas 2 cornisas, hileras de canes fuera, y tiene también unas saeteras. La planta baja y arriba, a la derecha. Unas saeteras, rehechas, pero saeteras. Esta casa fue comprada pues, por un americano posteriormente, etcétera, ¿no? El escudo de la Casa Miguel Arena nos remite al Palacio de Cía, en una de las variantes. ¿Ven? Los 2 lobos contrapasantes, contrapuestos, uno a un lado del otro, y la orla de calderos. Luego tiene un dosel y un capelo, que indica que esta casa podría haber sido de una dignidad eclesiástica. El capelo, ¿saben? Del tocado de los cardenales, etcétera, ¿no? El palacio de Aguinaga Jaureguía es mencionado, al menos en 1723, como Palacio de Cabo de Armería. Si bien este dato no es muy constante, digamos, en el tiempo, ¿no? En 1799, el virrey de Navarra lo sitúa como el único palacio del Valle de Gulina, junto con los 5 que cita para la Cendea de Iza. Palacios, como tal. El escudo es también correiforme, con dosel, y de él solo quiero destacar que el señor de este palacio, en la segunda mitad del 16, se llamaba Ladrón de Mauleón, de una familia noble en el periodo bajo medieval de Navarra, con cargos en alcaides, en castillos, en un montón en fortalezas, etcétera, y que fueron del bando agramontés, por lo tanto, el partidario, el defensor de los reyes de Navarra frente al conquistador castellano. Aunque hay que decir bien también que en la primera mitad del 16, miembros de esta familia, los Ladrón de Mauleón, intervinieron al servicio del emperador. Fueron también asimilados, como era un tema pues, frecuente, ¿no? Los cuarteles, solo me quedo en el 5.º cuartel, se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues
aquí tienen un león rampante que es de Mauleón. Sería el escudo toponímico de la casa solar, la casa de origen en Mauleón, en Francia. Y el nombre deriva del occitano, es león feroz, Mauleón, Mauleón, ¿no? De ladrón de Mauleón. Bien. El siglo XVII se inaugura en esta zona realmente con crisis importantes, como son varias pestes a fines del XVI y comienzos del XVII y también a mediados del XVII. Luego, esta época no es la más propicia para construir. Aparte hay, pues eso, hay ligero descenso demográfico, malas cosechas y luego también, además de eso, está la coyuntura general de la corona, que hay guerras interiores y hay también en Cataluña, en Portugal, y bancarrotas, la época de los Austrias, y pocas casas podemos rescatar. Yo destacaría sobre todo la casa ansorena de Larumbe, que es una que tiene un alero que tiene el alero original, tiene el alero original y sobre todo, principalmente su portada. Su portada es una portada que tiene motivos manieristas, pero difundidos a través de tratados del siglo XVII. Es muy decorativa, entre comillas, muy barroca, podemos decir, ¿verdad? Y tiene la rosca del arco, tiene 2 hileras de casetones, que están muy moldurados y cajeados, como siempre, para hacer claroscuro. Y luego tiene la orla última, que es una concha o venera. Todos dicen que tenemos un doble. Todos dicen que todas las personas tenemos un doble, y las portadas hay muy pocas de este tipo, ninguna en Vallegulina, ninguna en el municipio de Iza, y tal. Pero he buscado, no muy lejos, en el Valle de Odieta, pasa otra. Sí, en el Valle de Odieta he localizado una en la casa Guillentorena, que es todavía, si se quiere, más decorativa que, y además prima hermana, ahí las ven las dos confrontadas, ¿no? Que sustituye los casetones por encadenados geométricos y además lo amplía, crea una especie de marco o alfiz para la puerta. No sé, pero tengo algunas pistas sobre alguna vinculación familiar. ¿Se dan cuenta? Esto está en Gelbenzu, Valle de Odieta. Bien, pero la aportación del XVII son fundamentalmente escudos reaprovechados en casas posteriores, como por ejemplo el de los Remírez de Esparza en la casa de Aldaz Echabacoiz, que ya tiene yelmo y penacho, y 2 cruces patadas, y un escudo realmente sorprendente, reaprovechado en una casa del siglo XVIII en Atondo, un escudo que sospechoso por 3 motivos. Primero, porque es inciso, no está labrado, ¿se fijan? Es inciso. Segundo, porque tiene una inscripción en la parte superior que no termino de leer bien, está borrosa. Y tiene la fecha 1624, pero sobre todo, lo que más llama la atención de un escudo es que, claro, un escudo sin armas, ¿qué es? El campo valado no tiene las armas. Solo quiero decir lo siguiente, la casa que precedió a la actual casa construida por Manuel de Amezqueta es una casa que se llamaba la casa Aracoechea, de Atondo. Y esta casa tenía como señor, a fines del XVI y comienzos del XVII, a Martín de Aracoechea, que fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Estos personajes tenían un estatus muy elevado por este puesto. Podían portar espada, daga, tenían privilegios fiscales, etcétera, pero eran muy mal vistos por la población, porque una de sus misiones principales era denunciar a todo aquel que fuera sospechoso de herejía, heterodoxia, ¿me entienden? O todo esto, etcétera. Sin más, lo dejo caer ahí, pero la cronología me resulta coincidente. El escudo del Palacio de Iza, también tiene yelmo, pero al estar reaprovechado le han cortado el penacho y tiene 2 mascarones en los lados, se fijan. Y sus armas no he encontrado datos al respecto, pero creo que pueden corresponder cuando era señor de los palacios de Iza y Sagüés y señor de Pozuelo, Pedro de Jaso y Elío, ya que el primer cuartel de la izquierda es un árbol arrancado y un jabalí de los Jaso, la familia de San Francisco Javier. Y el de la derecha son las armas inconfundibles, eso sí, de los Cruzat, de Pamplona. Bien, y arrancamos con
la edad de oro de la arquitectura barroca, que no es otra que el siglo XVIII. Es como si le tocara una parte, he dicho antes, la pedrea de la hora navarra del XVIII. Ese momento económicamente boyante y desde el punto de vista constructivo de gran auge en Navarra en general, sobre todo en los valles del norte. Pero en nuestra zona encontramos verdaderos palacios pues barrocos que no tienen nada que envidiar a los mejores que se puedan encontrar en Navarra y en periferia. Este es el Palacio Torreado del barroco desornamentado de Zuasti, que además le podríamos añadir el calificativo de baztanés, porque aunque fuera del espacio natural de la Universidad, el Valle de Baztán, forma grupo natural con casas del Baztán, como la casa Iriartea de Errazu, que les pongo ahí a la derecha, o la casa Gastón de Iriarte de Irurita, o con otros más cercanos, como el Palacio de Subiza en la vecina Cendea de Galar. Bien, estos palacios, lo dice Caro Baroja en La Hora Navarra, se deben fundamentalmente a la iniciativa de personas emprendedoras. Esa nueva clase, ese nuevo tipo que surge, muchos son segundones, otros son mercaderes enriquecidos, gente de ascenso, forman clanes, forman redes, etcétera y tal. Sin duda el Palacio de Zuasti lo tenemos que poner en relación, con Pedro Fermín Martínez de Elizalde, el señor, el dueño único del lugar de Zuasti en estos momentos, quien adquirió, aumentó muchísimo el patrimonio del Palacio de Zuasti, con casas, siempre se habla de casas, no de casa, de palacio, con tierras, etcétera, ¿no? Y por otro lado, además, estuvo casado con María Josefa de Ustari, de una noble familia baztanesa, de Olleregui. Esta familia dará miembros relevantes en las armas, en la milicia, con proyección nacional y americana, etcétera, y también en la iglesia. Y obtendrán el título de condes de Reparaz. Entre el caballero Pedro Fermín Martínez de Elizalde y su hijo, que ya tenía los dos apellidos, Juan Martínez de Elizalde y Ustariz, se sitúa la construcción de esta obra barroca. Es un palacio de 3 plantas separadas por una línea de imposta plana que da unidad a todo el lienzo de fachada. Esta foto lo ilustra muy bien, lo que quiero comentar. Las 2 torres tienen otro elemento de unión en esa pantalla de arcos, que es una galería y ejerce a modo de mirador, de belvedere, es como un palacio europeo, etcétera, ¿no? Y luego tienen ese juego armónico entre masa y vano, es decir, el escudo entre 2 ventanas, por ejemplo, ¿no? El escudo entre 2 ventanas. Todas estas características derivan de la teoría de arquitectos como Serlio, como Palladio, pero que se difunde y se proyecta en esta época. Además tiene balcones en los extremos, todo muy simétrico, sobre perrotes. Los perrotes son unas ménsulas escalonadas que sostienen esos balcones de los extremos. Y luego está el bicromatismo que les he dicho, o la policromía que se establece entre las zonas de sillar y la parte de mampostería enlucida, que es el signo, es el revestimiento original de estas casas, de estos palacios, el que concibieron para ellos sus autores. Bien. Pero la verdadera casa barroca, que quiero que se queden con ello, con esto me sería suficiente, es el prototipo de casa que les propongo aquí. Esta casa yo creo que constituye el 85% de todas las construidas en nueva planta o las reformadas en este fundamentalmente segundo tercio del XVI, época de los Borbones, reinado de Fernando VI, Carlos III, sobre todo, y todo antes de la peste bovina, esa crisis realmente de subsistencia, esa peste apocalíptica que vino de Francia y que diezmó toda la cabaña del ganado bovino. 1774. Bueno, estas casas responden al tipo que se llama de casa aglomerada, es decir, de casas que el núcleo de articulación es la escalera o caja de escalera, no tienen patio, son compactas, por razones climatológicas, evidentemente, ¿no? Tienen forma cuadrangular o rectangular y tejados a 4 o a 3 aguas hay también. Hay a 3 aguas y otras a 2 aguas. Tienen
son desornamentadas. ¿Quién diría que el barroco es el arte de lo decorativo, ¿no? El que dicen las personas más jóvenes, ¿no? Ah, barroco, eso no me gusta nada, eso es algo recargado, decorativo. Esto es barroco y genuino, y es desornamentado absolutamente. Únicas decoraciones son las líneas, los antepechos de las ventanas, molduraditos bajo las ventanas, es el ritmo de masa vano y también la alternancia de zona de sillar. Así es como querían que fuera, como esta casa sanchorena de Gulina, es decir, la pirámide de la calle central, se fijan, de sillar, los cercos de las ventanas y las cantoneras canteadas, un poquito eliminada la arista, etcétera, ¿no? Bien, pero lo que define verdaderamente esta arquitectura es la función de los pisos. La primera planta estaba destinada a lo que llamamos labores y servicios. Era para zaguán. Estaba en ella la cuadra, estaban los aperos, estaban el almacén y estaban una especie de muebles para el grano, ¿verdad? Que se llamaban argorios, en Navarra, no sé, también en otros sitios. La planta noble, la planta principal, es la planta de habitación. Bien, la planta noble es la segunda, el primer piso, que estaba destinada a las habitaciones y habitualmente en un extremo la cocina. Las salas no suelen aparecer salvo hasta muy fines del siglo XVIII. Y la tercera planta era el desván o sabay, que se destinaba pues, a almacenar el forraje, a granero, también lo que llamaban los menuciales, la beza, la lolva, las habas, etc. Y excepcionalmente alguna tiene solana. Este esquema de 3 pisos y 3 ejes de vanos se conoce con el nombre, 3 pisos, se conoce con el nombre de 3x3, que no es una oferta de detergentes, sino que la casa es aglomerada y con esquema de fachada de 3x3. Eso es la casa barroca del siglo XVIII, del municipio de Iza. Y esto es el trabajo y la conclusión a la que he llegado a prepararles esta conferencia. Bien. Bien. Son numerosas las casas, he hecho una mera selección, pero ustedes pueden agregar la que quieran de las casas que me han parecido pues, más reseñables. Primero son las de la Cendea de Iza y luego las del Valle de Gulina. Las de la Cendea de Iza, como característica global, que engloba todas ellas, es que participan más, siguiendo este esquema de aglomerada y de 3x3, de la arquitectura culta o señorial. ¿Por qué? La cercanía a Pamplona, el rango de algunos de sus habitantes, etcétera. En fin, los más cerca de la capital, vamos a llamarlo, etcétera. Por otros motivos. El estatus de los... pero tienen esos rasgos. Por ejemplo, la casa Juan Torena de los Pérez de Obanos de Orderiz, con sus escudos de piedra blanca, siempre la piedra extraída de esas canteras para seleccionar el material respecto al paramento, rectangular, etcétera, ¿no? Bien, se multiplican las casas. El Lete, en Atondo, 3x3, en este caso con la opción esa que les he dicho de toda piedra vista, en todo el paramento, etcétera, ¿no? Además, los dos extremos, fíjense bien, 1713 la de Lete, 1766 la de Atondo, etcétera, ¿no? Pero en el mismo Atondo tienen la casa de la misma tipología, el mismo esquema, pero, ya ven, encalada la parte de... es decir, no ha sido sacada la piedra y está... Bien, una casa representativa del prototipo, del libro, es la casa Ochoarena de Lete, que tenía la casa solar en Metauten, en Tierrastella, en Valdega, y su escudo, pues que es muy rico, heráldicamente hablando, los cuarteles se leen de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Destaca, por ejemplo, en el cuarto cuartel, 1, 2, sí, en el cuarto cuartel, destaca la banda real de Castilla, que se llama, es decir, una banda que en policromía es dorada, con 2 dragones o 2 serpientes en los extremos, ¿no? Que era también la banda de una orden de caballería. Bien, esta casa está encalada en el resto de los paramentos y como este pueblo, como todas las casas, está en desnivel, en cuesta, realmente Aldapa no solo es Aldaba, sino que es todos los pueblos, muchos pueblos están en cuesta, se fijan, ¿no? Estos pueblos y por eso tiene una escalera de patín para acceder a la puerta posterior. Bien, las casas del Valle de Gulina, en conjunto,
son mucho más numerosas. Yo diría el 90% de las casas son, ciertamente corresponden a este barroco desornamentado del siglo XVIII, la época de los Borbones, etcétera, y participan mucho más de la arquitectura doméstica, la arquitectura del caserío. Aquí recurren a artistas más locales y esto afecta a todas las tipologías, afecta a los lavaderos, afecta a los caseríos, afecta a las bordas, afecta a todo, por igual. Una casa, decía, casa exenta, es la casa androrena, que tiene todos los elementos, incluso tiene el alero doble que ven ahí, absolutamente todo, el 3x3, el bicromatismo encalado y sillería y el escudo. El escudo es el escudo más churrigueresco, es decir, más decorativo que hay en todo el municipio. El escudo nos remite nuevamente al Palacio de Cía, los dos lobos, en este caso contrapasantes, y la orla de Calderos. Y es decorativo en el sentido que tiene decoración vegetal muy rizada, tiene flameros y luego tiene dos gallos. La pregunta que yo me hago y les hago, si los gallos no serían el dueño de la casa, de 1745, que quiere ostentar, que quiere escenificar delante de sus convecinos en Cía la nobleza, el mayor nivel de su casa, ¿no?, con este escudo. Y para que no admitir duda en esto que les digo, el escudo tiene un tejaroz que lo protege por arriba. Y es que encima el yelmo lo ha achatado y también el penacho lo ha achatado. ¿Para qué? Para colocar lo que yo llamaría, no sé ni cómo llamarlo, ¿me entienden?, un abanico, un plumífero o la cola de un pavo real. Y es que la calle de San Miguel de Cía es un conjunto monumental del barroco, y es una escenificación. ¿De qué? Del estatus, del poder, del nivel económico o no de los dueños de las casas. Así lo interpreto si se hace un recorrido por la citada calle, ¿no? Bien, esta casa tiene todos los anejos posibles, ¿no? Y ahí ven en la parte de arriba ese ventanal pues para el pajar, etcétera, y tal, en la parte de atrás, ¿no? Bien. Esa casa es exenta, pero también las casas medianiles, casa medianil es aquella que está condicionada por la trama urbana, es decir, una pegada a la otra. En esta calle, que les digo que es un conjunto monumental, tenemos la casa Loperena. Ven que se atiene al esquema 3x3 perfectamente. Su escudo es posterior, es un escudo que todavía conserva rocallas, aunque es de 1790, y nos remite a la familia de los López de Zubiría, que es la familia que tiene la casa solar en Bacaicua, en la Sacana. Pero tiene una inscripción, y me he preocupado de ponérsela aquí, qué fecha la casa realmente. Quien mandó hacer la casa se llamaba Juan de Iribarren, como uno de mis apellidos, yo me apellido Iribarren, por ejemplo, ¿no? Y en el año 1754. Y yo creo que aunque está escrita en castellano, pues como todo, como los protocolos notariales, etcétera, pero está pensado el verso, que no es otra cosa, en euskera. Miren la construcción. Quien de los oyentes sepa euskera, ¿verdad? Dice, parece que estoy buena. Si acaso no lo saben, me llamo Juan de Iribarren. Yo me llamo Loperena. Una hermosa casa. Por cierto, verán que casi todas, por el motivo que sea, no me entrometo en la cuestión, me merecen el estudio porque tienen hasta el acabado, el revestimiento, que era el propio, en fin, con el que se terminaban estas casas. Bien, hay una gran variedad, no pararía de contarles casas de estas, ¿verdad? La casa miguelenera decía, ejemplo de la numerosa descendencia, todos hijos naturales, que quede claro, de la casa articarena de Larumbe, los Larumbe. Y el escudo, iba a decirles que es más escudo que casa, porque tiene 2 leones tenantes y 2 niños tenantes, aparte de yelmo, penacho, etcétera, con todo el protocolo, digamos, diríamos con todos los tropiezos o sacramentos que se dice en los cocidos, ¿no? Un señor escudo con las armas de esa casa solar o casa de linaje. La casa Loperena de Aguinaga, otra vez el 3x3 con un anexo a la izquierda, bien para inquilino, bien para criado. Los criados forman parte de la propia casa, o sea, como los parientes, no sé cómo decir, ¿no? No sé si han visto la casa de Juan Zarrena, tenían 4 criados y una criada, tenían ese caserón neoclásico, por ejemplo, ¿no? Bien, la casa vitorena, aparte de su historia rancia, que algo he comentado, tiene accesos a 2 niveles, se dan cuenta, puertas a 2 niveles, dentro de este esquema. Y la obra es de 1754, todo de este segundo tercio, como les he dicho, del siglo XVIII. El escudo
que identifica al quien la mandó construir, a Juan Martín Mariñelarena, 1753. Casa vitorena o piticorena. Digo tal cual figura en la documentación. Bien. Solo una de las casas, solo 2 casas de Cía tienen 4 niveles o 4 plantas. Es la casa apecerena, como no, la casa del cura, que responde. No, se ha ido. Sí. La casa apecerena, que tiene 3 plantas y desván. No se ve porque está ahí en la sombra. Está sacada en pleno verano la foto, ¿no? Y tiene el esquema. Simplemente una planta más. Y responde al esquema del libro. El 3x3 de casa aglomerada. ¿Se dan cuenta? Que les he dicho. De la zona. Bien. No obstante, la casa más notable de todas, esta sí tiene 4 plantas, 3 plantas y el desván, vocación de torre, por lo tanto, es la casa sanchorena de Cía, que en sus armas nos remite al libro de Almería de Navarra, al palacio de Cía, que si bien desaparecido, yo creo que este escudo, muy deteriorado, de piedra clara más blanca, que está sobre la portada de otra casa, no sé exactamente muy bien cómo se llama, no sé si corresponde a la casa Don Miguel Enea, sería, yo creo que podría ser el escudo original del palacio de Cía. Bien, las actuales armas fueron mandadas colocar y la casa construir en 1708 por los hermanos Esteban y Juan de Lizasoain. Y como ocurre siempre, este apellido nos remite al pueblo de Lizasoain, que está en la cendea de Olza. Venían de la casa solar, casa de linaje, casa juanena. Y de ahí Sancho, y de ahí los 2 hermanos Juan Esteban y Juan Miguel de Lizasoain, que además solicitaron y consiguieron usar esas armas que les fueron reconocidas en todas sus casas, etcétera. Aparte tiene un balcón corrido de herraje completo, único, en las casas de aquí del Valle de Gulina. Bien, y he dicho que es un barroco desornamentado. Sin embargo, hay algunas casas que tienen ornamentación. He intentado recoger, no todas, pero sí alguna de ellas. Todas están en el Valle de Gulina, todas. Y todo es, como he dicho antes, que esta arquitectura participa de la arquitectura doméstica, la arquitectura del caserío, pues los motivos son arte popular vasco, que está hecho de 2 maneras. Uno, labrados a bisel, es decir, a 2 planos, como la decoración que ven ahí de la derecha, o decoración incisa, como la que ven sobre esa ventana, por ejemplo, incisa. Es una decoración que es común, motivos precristianos, motivos solares, motivos astrales, también decoración vegetal. Se repite mucho las flores de 6 pétalos, flor hexapétala. Por ejemplo, en la casa Martín Sancena de Aguinaga, ven ahí la flor de 6 pétalos, etcétera. También hay motivos antropomórficos, esquemáticos, muy rústicos, digamos, ingenuistas, casi parece arte naif, a los niños les encantaría, como este de un antepecho de la ventana de una de las casas Iñorena, la casa del siglo XVIII, que ven ahí. Que parece que está realmente enojado, ¿se fijan? Eso que parece un ceño, unas orejas, aunque no sé exactamente lo que es. Bien, pero la casa que contiene todo sería realmente el museo de esta decoración, un museo de etnografía vasca, lamentablemente está en ruina, y lleva el icono, que se lo he puesto a todos, aunque no se ha visto en todos, las casas que están en ruina, en estado realmente de peligro, inminente. De hecho, este es su estado actual. ¿Lo ven? Este es su estado actual. Si es que ven algo, claro. No digo que no se vea decoración, no se ve la casa. Tampoco está el tejado, claro. O sea, bien. Tiene motivos que van desde lo más culto, entre comillas, decoración vegetal, como la que figura en el antepecho de la ventana que ven ahí, o debajo de ella, en ese marco, decoración de tallo vegetal, formas de roleos, etcétera, ¿no? Expansiva, etcétera, pero tienen también decoración popular, decoración que les he dicho que forma parte del patrimonio cultural nuestro, de la tierra, ¿verdad? Frecuente, abundante en País Vasco, en Navarra, pero no solo, porque se da en todo el Pirineo, también en Huesca, hacia Cantabria, etcétera, que son motivos, algunos de tipo general, como ven ahí la clave de una casa en el vecino valle de Juslapeña, por ejemplo, en Unzu, la casa de Echeverría, que tiene un sol
dos rostros esquemáticos y debajo una cruz muy similar a esta que ven aquí abajo. Bueno, el motivo, ese circular, se llaman las burbujas, le llaman los etnógrafos, burbujas. Es un motivo que tiene su origen en la tracería, como pompas de jabón, que forman marcos recortados como obra de marquetería. ¿Se dan cuenta? Ahí enmarca, por ejemplo, una cruz incisa. Y también forman las llamadas cruces de burbujas, los motivos oviformes, sobre la ventana de la casa de Aguinaga. En fin, perdido esta casa, ya ni les pondría una pantalla con el repertorio ornamental de las casas del siglo XVIII de Izagulina. La casa loperena del pueblo de Aguinaga. Sí, de Aguinaga. Bien, y queda un último grupo. Ya ven que esto no termina, hay muchas casas barrocas. Perdonen aquel que no le haya puesto su casa o sus casas. Son el grupo de casas que hay en Gulina. La calle de San Pedro de Gulina es una calle que forma un conjunto monumental de casas construidas entre 1740 y 1755, todas antes de la peste bovina de 1774. Fíjense bien, muchos de estos pueblos se quedaron sin una sola yunta de bueyes. El buey que quedó sano, a ver a qué les recuerda esto, decían que había que llevarlo al monte, a que respirara aire puro, y separarlo del buey contaminado. El buey enfermo había que sacrificarlo. En Navarra murieron, se estima, cerca de 30.000 cabezas de ganado, etcétera, ¿no? Son casas rectangulares, cuadrangulares, con cubiertas a 4 y a 3 aguas. La mejor de todas ellas es la casa lancetorena. Todas, prácticamente todas, tienen aleros sustituidos y están sacada la piedra. Pero esta es la que tiene más sillar, pese a todo creo que se ve, ¿no? La que más sillar, la más noble. Y además, otra cuestión, su escudo nos remite al palacio de Cía, otro escudo y otro apellido toponímico que se trasplanta. Descendientes de, por eso pueden usar el escudo que ven ahí en la pantalla, 1745. Todo al pie de la Peña de Urriztondo, que es el icono, la fotografía de fondo de este pueblo. Otra casa es la casa Bernarterena, también ha sido sacada la piedra, pero aquí el hecho de sacar la piedra deja en evidencia una cuestión, a mi juicio, y es que los dueños de esta casa, de mediados del siglo XVIII, se emplea mucha más mampostería y sillarejo, tiene mucho menos sillar, y aunque tiene el mismo escudo, que no es muy grande, pequeñito, ¿verdad?, el de los dos lobos y la orla de Calderos, decía. Sin embargo, claramente el estatus era inferior. O sea, que tenga una palmera ahí. Y claro, y tiene también alterados los ejes de ventanas, etcétera, y tal, lo que quería comentar. La que se conserva pues más fiel es el caserón, que está, la casa palaciega, que está sobre lo que había sido Palacio de Ijurieta, en Gulina, que dependió de la familia de los Eraso, varios de cuyos miembros sobresalieron a lo largo de la historia en gestas decisivas. Juan de Eraso estuvo en 1557 en la batalla de San Quintín. San Quintín, 1557, con Felipe II, y obtuvo el cargo de alférez. Luchó con los tercios de Flandes y murió en Italia, como el que mandó construir el Palacio de Sarasa. ¿Se dan cuenta la historia, qué vueltas da? Etcétera. Y de hecho participaron, tuvieron proyección. Y yo, la misión que me han dado es contar la historia, pues la intento contar lo mejor que sé y puedo, ¿no? Bien, la casa se puede fechar en esos años, cuando era señor de Ijurieta, Luis Francisco Eraso Iñiguez de Abarca. Sus escudos son dos lobos, pero no se confundan. No son ni los de Ochovi ni los de Cía y tal. No tienen horladuras, ni tienen aspas, ni tienen calderos. Pero lobos, lobos, lobos. En Navarra, si no se es lobo, no se es nada. Ochoa, lobo. Y tal. Bien, conserva el alero original, conserva la... etcétera, y... Bien, vamos a terminar la parte de la casa. La ilustración, las ideas de la ilustración francesa, ideas revolucionarias, vanguardistas, llegan incluso a esta zona periférica y llegan en casas como la casa Juanzarrena de Larumbe, otro fruto de la descendencia de la casa Articarena, en nobleza. Esta casa también se ven ecos de la de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En esa arquitectura de líneas rectas, todo adintelado, hasta las ventanas tienen forma de puerta, se les llama ventanas puerta. ¿Se fijan? La ventana que está sobre la puerta. Por no tienen ni los antepechos de las casas barrocas.
son totalmente desornamentadas, son a la griega, vamos a llamarlo, ¿no? Y tenían que estar dotadas, según decía el conde de Peñaflorida en su tratado de arquitectura, de 3 características que las tenía esta casa. Esta casa sobre todas las demás. Eran solidez, hermosura y la última era comodidad. La comodidad es una idea nueva, el confort, que no lo tenían todas las casas anteriores, ¿no? Y a fe que esta casa lo tenía, porque antes de la reforma de 2010, su cocina disponía de hogar de campana semiesférica. Tenía también horno propio y tenía lavadero. Esta casa. Encima son rectangulares, tiene 5 ejes de ventanas, todas adinteladas, el escudo neoclásico que reafirma quien la mandó construir, Juan Antonio de Larumbe, el dueño de la casa, y curiosamente y excepcionalmente tiene una solana que ven de 2 arcos, ahí rebajados, ¿no? En el lado corto. Bien, la otra casa neoclásica es unas décadas más adelante, es del primer tercio del siglo XIX. Está en Iza y está frente a la iglesia parroquial, dialoga en ella y diría que su diálogo es en términos casi de superioridad. Aquí está el poder civil y encima, como les he dicho, en ambiente ilustrado, atención al dato, y aquí está la iglesia, ¿se fijan? El caserón y la iglesia y el caserón, 2 poderes, y ahí en diálogo mudo. Para mí el urbanismo es una escenificación de lo que es realmente las nuevas ideas, el poder y las competencias. Bien, es una casa de 4 plantas, como la casa sanchorena, la que acabamos de ver del barroco desornamentado. 3 plantas y el desván. 5 ejes de vanos. Estricta horizontalidad. Las ventanas puerta, a las que he hecho mención. Y, a diferencia de la anterior, un elemento que resulta imprescindible en una casa que quiere ser neoclásica. Evocar esa antigüedad. Y es el encalado de la parte de mampostería, solo dejando a la vista las zonas canónicas para el sillar, incluida la pirámide de la calle central, ¿ven? De sillar. Las cantoneras, los cercos de las ventanas, etc. Tiene una maravillosa rejería. Y en cuanto a la posible datación, situación en el tiempo, yo pienso que se podría situar en época de cuando era señor de Pozuelo y de los palacios de Iza y Sagüés, Xavier María Argaiz y Aranguren, que fue un hombre ilustrado, formado en el Real Seminario, en el Real Colegio de Vergara, y que participó en sesiones de la Real Sociedad Vascongada, de Amigos del País. Hasta la rejería me hace evocar cosas. Esas formas curvas y los elementos suspendidos me recuerdan racimos de uvas, que les he puesto ahí. O sea, no solo las parras, sino esas formas que me recuerdan racimos de uvas. Les recuerdo que el último viñedo grande que queda me parece que es en Iza, de toda la Cendea, porque han cambiado las costumbres, ya saben, la sociedad y ha cambiado todo, etcétera. Bien, el escudo reaprovechado del siglo XVII y el canto del cisne. En este caso ya no de un periodo, sino de toda la evolución de la casa. Hemos llegado aquí con vida, y si tal vez me he demorado un poquito, ha sido por algún pequeño desajuste, pero que he tenido técnico. Me pueden disculpar en este momento. Nada más, solo es por ese motivo. Bien, la última casa es una obra inesperada, aquí, en estas latitudes. No tiene realmente connotaciones propias exactamente en la tierra y es un arte, como se dice popularmente, una especie de pupurrí. A este tipo de arquitectura de comienzos del siglo XX le llamamos arquitectura ecléctica o arquitectura historicista. En teoría se han agotado los llamados estilos históricos, empiezan a surgir nuevos materiales. Esta época es ya cuando se va utilizando el hormigón armado, cemento, hormigón armado, etcétera, ¿no? Y, no obstante, todavía queda, sobre todo aquellos arquitectos formados en Madrid, ahí tienen el plano de José María Remírez de Esparza, de esta familia, un plano detallado, precioso, donde está la nueva casa de estilo ecléctico de comienzos del siglo XX, con la inclusión de la casa tardogótica y las dependencias, los anejos, para convertirlo, como les he dicho antes, en un centro de explotación agrícola. Bien, pero es una especie de pupurrí de estilos históricos, vamos a llamarle. Así, por ejemplo, en el lienzo de fachada vemos una galería de arcos de ladrillo, primer caso, creo que nos enfrentamos, de ladrillo, doblados, que son de tradición mudéjar, musulmana y mudéjar. Las ventanas están muy molduradas y tienen unos pequeños conopios
De cualquier manera, es una sugestión, una sugerencia al gótico, o perdón, al neogótico, porque esta es la época de los neos, la reinterpretación. Me remito también a la aldaba de la puerta y el llamador, que les he dicho que era neorrománico, por ejemplo, no lo pongo aquí por eso, o a la reja de jaula que ven ahí. Este periodo, les recuerdo simplemente, ¿verdad? Y tal, que corresponde también con Gaudí, que es el renovador de toda la rejería, con motivos más orgánicos, motivos con vida, etcétera, ¿no? En fin, la gran época de las artes suntuarias, en una gran variación de estilos, neoestilos y también de una... Bien, pero lo verdaderamente notable... ¿Me pasas, por favor? Lo verdaderamente notable... Sí, no, la siguiente. Es el patio. El único patio de toda la arquitectura civil del municipio de Iza. El único patio. Un elemento ajeno, extraño a las tradiciones constructivas del país y también, como no decirlo, a la climatología. Por ese lado está el norte, el Cierzo, ya saben, ¿no? Y saben cómo bate el Cierzo, ¿no? Ahí en esta zona. Bien, es un patio rectangular. Se les conoce como patio castellanos. Y es que, claro, todo esto se ha aprendido en la Escuela de Arquitectura en Madrid, etcétera, y es un patio que nos remite, como os he dicho, a esa tradición mediterránea y a los patios desde la casa romana, de la domus, que saben que tenían un atrium, el patio, en el cual convergían los tejados, el compluvium, para la recogida de las aguas de lluvia. También con la tradición, ahí confluye la tradición de la arquitectura musulmana, la arquitectura andaluza y la arquitectura castellana, hasta ser uno de los invariables castizos de la arquitectura, el patio. Es rectangular de pequeñas dimensiones, tiene 3 plantas, la planta baja se soporta sobre pilares monolíticos, de ángulos achaflanados, que son neoclásico, y con arcos carpaneles rebajados. El piso noble son ventanas de reja y una línea de imposta separa de la planta superior. Decirles qué función ejerce todo esto. Bueno, primeramente es centro de articulación de dependencias, comunica a corredores de las plantas. Segundo, mejora la ventilación, la aireación y por último da pues más iluminación. Bien, hasta aquí la evolución de la casa, la arquitectura. Técnicamente debiéramos terminar en estos momentos la conferencia referida a la casa, pero el título es Arquitectura Civil. Arquitectura civil. Y por lo tanto me queda este complemento, este apéndice. Disculparán si tienen la paciencia y si no la pueden visualizar a discreción cuando quieran en su casa. En el enlace, en la página se lo van a subir. Y vamos a hablar de los elementos singulares. El Plan General Municipal de Iza prevé 3 categorías en la catalogación. Son la catalogación integral, los palacios, la catalogación ambiental, son las casas, hasta 78 casas en el municipio, y luego los elementos singulares, un grupo heterogéneo. Empezamos por aquellos de la arquitectura del agua, es decir, las fuentes. En Sarasa se localiza una fuente que ha cedido en protagonismo por el que tiene el potro, que es visitado, que es visto, que es fotografiado, y al lado hay un edificio en el que nadie repara, un inmueble, que es una fuente medieval. El tipo se llama fuente aljibe medieval o fuente depósito, que son unas fuentes que tienen forma triangular, un frontis triangular, como si fuera un gablete, con vertiente a 2 aguas. Este incluye un arco de medio punto y a través de una bóveda de cañón, en otros casos ligeramente apuntada, bajábamos al aljibe, al depósito. Dada su antigüedad, en muchos pueblos les llamaban fuente de los moros. Es de los moros, la han hecho los moros. Están cerca o a las afueras de muchos pueblos, todavía yo las he visto en muchos de ellos, y en la cuenca de Pamplona y en general en la zona media hay varias. Les muestro, por ejemplo, la fuente de Cizur Menor, que es todo un reclamo turístico hoy en día, está restaurada y ya ven, remate triangular, arco de medio punto doblado, que nos conduce al depósito. Su datación, las más antiguas son del siglo XIII y las hay también del siglo XIV. Y he dicho que es de la zona media de Navarra. Aquí tienen, por ejemplo, la de Artaiz. Muchas van siendo restauradas, se está dando importancia a todos estos elementos. En muchos casos es más, supongo, por el valor etnográfico y de otros tipos, ¿no? Están
algunas incluso se han restaurado, diríamos, casi en Auzolán. Bien, pero el grueso de las fuentes responde a una dinámica general, a nivel peninsular. Se datan en la segunda década del siglo XX y son el periodo constitucional de Alfonso XIII. Son todas de iniciativa municipal y se hicieron siguiendo fórmulas variadas. Suelen tener fachadas arquitectónicas, más o menos pues resultonas. Aquí tienen, por ejemplo, la fuente de Cía, que tiene una concha o venera, luego un remate, un timpanillo de lados cóncavos, que se remata en otra venera, y luego tiene 3 pilastrones, eso sí que no son pirámides, o sea, perdón, 3 piramidones, que son a modo de acróteras, como en un templo clásico, ¿saben? Uno arriba y 2 a los lados, etcétera, ¿no? Bien, la fuente de Sarasa, aunque necesita una limpieza, evidentemente, una limpieza, es una fuente, una fachada arquitectónica adosada y se concibe a modo de 2 pilastras con un entablamento muy dinámico, dos medallones, ¿ven? Y se remata en un escudo entre 2 aletones y una corona. La de Atondo es una sencilla fuente, un pilón rectangular con un frontón, pero así y así son patrimonio monumental, forma parte del patrimonio inmueble del municipio de Iza, y las deben de custodiar, ¿verdad?, como cualquier otra obra. Bien, la otra tipología es el lavadero. Esta no tenía unos precedentes ni medievales ni anteriores. Se crea exactamente en el siglo el siglo XX, perdón, en la segunda década del siglo XX. Con antelación a estos lavaderos, esta tipología arquitectónica, solo existía, la gente iba a lavar, las sufridas mujeres iban a lavar a manantiales, a regatas, a río donde lo hubiera, a la fuente, etcétera, sobre piedras o sobre tablas. Son recintos rectangulares que responden a rasgos de la arquitectura, simplificados de la arquitectura doméstica. Tienen 2 muros de mampostería y un zócalo de mampostería con pies derechos de madera o pilares, y sus cubiertas son modélicas. Cuando les he mostrado el arte de armar de las cubiertas, debía haberles puesto una de un lavadero en lugar de una casa. Tienen estructura, bien, les pongo como ejemplos la Sarasa, Larumbe, Aguinaga, Gulina, que se estaba restaurando en estos momentos, no sé si se ha terminado la restauración de la misma. Bien, ¿me pasas por favor? Bien, incluyo también una obra de ingeniería, que es el viaducto de Gulina. Forma todo un icono en el paisaje, ahí con, pues eso, con Osquía al fondo, Churregui, etcétera, Gaztelu, todo. Y es una continuidad visual de 18 arcos, se conserva completo. Estaba en el trayecto del tren de vía estrecha del Plazaola, forma parte de la Ruta Verde, y es obra de Fermín Marquina, un ingeniero en la segunda década del siglo XX. Aquí la revolución es el cemento, el hormigón armado, que permite, ya ven los encofrados del intrados de los arcos y las zapatas de hormigón sobre la que asientan los pilares. Yo le daría la misma valoración, ni más ni menos, que el acueducto de traída de aguas a Pamplona, neoclásico, proyectado por Ventura Rodríguez, de Noain, o el puente del Chori del camino de peregrinación a Santiago, o el puente con tirantes sobre el río Ebro en Tudela. ¿Me entienden lo que quiero decir? Por ser una obra de ingeniería, por utilizar este tipo de materiales, es un alarde constructivo que salva la vaguada con los 3 regatos esos de Recaldea, de Gulina. Bien, y aquí ven las características: obra de mampostería, fuertes pilares sobre zapatas de hormigón, como les he dicho, y pues realmente ahora reclamo, me imagino, turístico, por ser lo que atraviesa del municipio de Iza la ruta llamada del Plazaola, esa nueva ruta verde. Bien, terminamos con 2 monumentos dispares. Incluyo aquí una estupa. Este monumento del Centro de Estudios y Meditación Budista de Gulina. En concreto, la estupa dedicada al lama Jesús Juan Otena, el pamplonica, que fundó este centro, y que tras todo un proceso, ciertamente, se convirtió en el lama de... bien, es una obra, incluyo aquí esta arquitectura civil,
por dos motivos. Uno primero, elemental, porque va incluida en el inventario de Príncipe de Viana, como la otra estupa. No hablo del centro budista, sino de las dos estupas. Y en segundo lugar, fundamentalmente porque el budismo no es en sentido estricto una religión. No lo incluyo, por lo tanto, en el arte religioso. No tiene nada que ver, ¿no? Es una filosofía, es una doctrina espiritual, vamos a llamarlo, de mejora, de realización plena, de pleno desarrollo del espíritu humano. Y por lo tanto, creo que la inclusión es aquí. Es un monumento conmemorativo, un relicario, que expresa la mente iluminada, es decir, el grado superior, después de un proceso arduo, vamos a decirlo. Pero también es un monumento antropomórfico, ya que recuerda la postura de meditación, la postura de Buda. ¿Se fijan? De forma triangular. E incluso los ojos pintados son los ojos de la sabiduría de Buda. De estos monumentos, lo que me encanta fundamentalmente es que tanto las formas geométricas como los números están en relación con la profunda simbología, con la transmisión de los contenidos de cada filosofía o de cada religión. Así, por ejemplo, aquí responden a patrones fijos y de abajo arriba representa los 5 elementos cósmicos del microcosmos, el macrocosmos. Los 5 elementos cósmicos son: la base cuadrada es la Tierra, la bóveda semiesférica del relicario propiamente dicho es el agua, el cono, es decir, el parasol, que le llaman porque tiene una estructura interna, un vástago interno, como si fuera el árbol de la vida, es el fuego. Y lo rematan un creciente lunar con las puntas hacia arriba, más o menos a la altura de donde pone ahí, un poquito más arriba, y en la parte superior el disco solar, los 5 elementos cósmicos. Solo la luna y el disco solar nos remiten a este centro del budismo tibetano. Forman parte de las estupas tibetanas, no de otras ramas ni de el hinduismo, etcétera, ¿no? Y lo que más, ya les he dicho, me maravilla es que es de una blancura nuclear, como la famosa piedra blanca, o más, si cabe, de la cantera de Arrobia, de Olza, de una blancura nuclear. Sencillo, simple, como ciertamente es esta filosofía, este pensamiento, este potenciar los centros de energía del cuerpo, ¿verdad? Y llegar al espíritu, ese componente de los dos extremos, de cuerpo, materia y espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuerpo y espíritu. Bien, pero en el interior contiene múltiples ofrendas y semillas y mandalas. Los mandalas ven ahí a la derecha y también la figura de Buda, claro está. Porque esto responde todo a enseñanzas, a doctrinas de Buda. Y las mandalas son unas representaciones simbólicas que hoy incluso se recomiendan para gente ajena, ¿verdad? Para técnicas de relajación, el coloreado de las mismas, como saben, que son representaciones simbólicas del macrocosmos, representado por la forma circular, el círculo, que es el cielo, o en las religiones es Dios, la forma perfecta, y el cuadrado. El cuadrado es lo terrenal, es el microcosmos. Por lo tanto, el hombre, el monumento, es una síntesis de macrocosmos y microcosmos. Ya ven, materia y espíritu, hasta liberar el espíritu, hasta liberar realmente la plenitud. Y buscar la... Bien, sinceramente, invito también a su visita, porque a mí al menos me produce paz y armonía. Y no soy budista, soy cristiano. Bien, y terminamos. El botón de cierre de esta conferencia es una obra que nos introduce en el siglo XXI. Es un frontón de pelota vasca en Aldaba. Es la última obra. Fue construido en 2006 y no lo traigo aquí a colación por la obra de fábrica, por el inmueble, por las dos paredes, el frontis, la pared lateral, que responden a las medidas reglamentarias de la Federación de los Frontones de Pelota Vasca. Las he puesto ahí, sus medidas. Tal vez el color es el que a alguna persona le despistaría, pero estos son elecciones, tendrán sus motivos, etcétera. Pero sobre todo lo traigo a colación por la cubierta, que me sirve para hacer un balance de toda la conferencia. La cubierta es del material que se llama material del siglo XXI, que es la madera laminada encolada, madera de abeto, una madera clara, no como la madera oscura de nuestros robles y castaños, etcétera, otros árboles, ¿no?, de los usados en construcción, que es un tipo de cubierta
que tiene grandes ventajas sobre la cubierta tradicional, los forjados tradicionales de roble, de vigas de roble, porque cubre espacios mucho más amplios, de 30 más metros o más. Encima se adapta a superficies muy diferentes. No requiere, es en una parte autoportante, no requiere de todo un ensamblaje de hierros, etcétera y tal, medio autoportante. Luego tiene, además de todo eso, además de adaptabilidad, tiene gran estabilidad. No tiene el problema que era el problema madre del roble, de la madera, que debía ser cortada en buena luna, que tenía una serie de eliminar la humedad y que tiene distintas dilataciones, tiene movimientos que nos dan sorpresas inesperadas pasados el tiempo, si no se ha secado convenientemente. Se llaman los movimientos de la madera. Esta madera es estable totalmente, no tiene variabilidad, es madera de abeto, etcétera y tal. Por otro lado, es resistente a varios agentes, comprobada, al fuego, que era realmente el enemigo público número uno de la arquitectura, con cubiertas de madera, con armaduras de madera, etcétera y tal. Y por último tiene una excelente acústica, lo cual sirve no solo para la función específica, pelota vasca, frontenis, etcétera, sino para todo tipo de espectáculos y eventos. Les digo una confidencia y termino. En un momento determinado de la evolución de la pandemia, se pensó realizar la conferencia en un espacio semiabierto, con todas las garantías de seguridad, y se pensó que el único local posible era este frontón, el frontón de Aldaba. Lo mismo que para la celebración, yo qué sé, del día de la Cendea, del día del municipio, del día de lo que sea, etcétera, para una feria. Y tal, ¿no? Bien, voy a terminar. Espero que les haya podido aportar en esta conferencia datos inéditos o poco conocidos de la historia local de este pequeño municipio cerca de Pamplona, a través, reflejada, expresada a través de las casas de los que fueron protagonistas de esta historia local y a veces con proyección en la macrohistoria general, ¿no? Si es así, si he cumplido este propósito, solo les pido a cambio dos cosas. Una primera, por favor, que miren con otros ojos, que protejan sus casas, tanto con motivo de reforma como en todas las acciones que se pueda, lógicamente, pues siempre pacíficas, siempre positivas, ¿verdad? Y tal, para salvaguardar el patrimonio que está en riesgo, es decir, aquel que no va, aquel que está con riesgo de pérdida. Y por último, les pido que todo esto lo hagan participativo, extensivo a sus hijos y a sus nietos, fundamentalmente a la generación que va a ser la responsable de la tutela de este patrimonio heredado, para que no tengan que mirar en la red, que no tengan que mirar en Google, datos que forman parte de la historia colectiva, que se transmiten de generación en generación y que son nuestra verdadera riqueza. El municipio de Iza ha estado de actualidad recientemente, primero por ser declarado uno de los municipios con más renta de toda Navarra, renta per cápita por persona. Sospecho que tal vez sea por la inclusión aquí de Zuasti, sospecho, ¿verdad? Simplemente. Y también por iniciar una ruta paisajística y de patrimonio en todo esto, ¿no? Bueno, que sirva esta también pues como una contribución al mejor conocimiento del patrimonio civil, en este caso de Iza, y a la que he dedicado ciertamente prácticamente todo el tiempo que llevamos de pandemia, confinados y no confinados. Y simplemente, pues bueno, me despido de todos los oyentes, de todos los espectadores, agradeciéndoles a los que lo han visto en directo y, en cualquier caso, siempre tienen la opción de verlo en la página web del Ayuntamiento.